Por lo general, cualquier hermosa y resplandeciente flor necesita una abeja para su polinización. Si envolviéramos las flores con una red y no permitiéramos que las abejas accedieran a ellas, no tendríamos frutos carnosos ni frutos secos. No se produciría nada. Llevo 50 años criando abejas y en los últimos 6 o 7 años se han producido muchos cambios. Ahora ocurren cosas que antes no se veían. La velocidad de la extinción en ciertas especies nunca ha sido tan rápida como lo es actualmente. Producimos y suministramos abejorros porque hay demanda de ellos a lo largo de todo el año. ¿Cómo puede una enfermedad extenderse entre una población tan rápidamente y si vamos a ser capaces o no de descubrirla, realmente no lo sé. Podríamos llegar a una situación catastrófica antes de que seamos capaces de hallar la respuesta final. Durante millones de años, los insectos han polinizado las plantas a cambio de néctar y polen. Esta colaboración constituye la base misma de nuestra existencia. Nos proporciona una tercera parte del total de nuestros alimentos y es un requisito indispensable para las sociedades prósperas de hoy en día. Si perdiéramos a nuestros abejorros y abejas, los campos se marchitarían. Sin polinizadores, nuestra realidad sería diferente. Una mariposa puede provocar una tormenta batiendo sus alas. Un movimiento insignificante puede sembrar el caos en diferentes hábitats. Tal vez la tormenta ha comenzado ya. Vivimos en una época muy intensa y esa es también nuestra forma de vivirla. Vivimos la vida intensamente y también cultivamos intensamente. Tenemos cosechas que son perennes y enormes y la distribución natural de los polinizadores sufre realmente. Hace 100 años, el paisaje agrícola era más variado. Todavía había muchos prados y tierras de pasto, y en ellos había gran cantidad de flores. Son entornos más permanentes comparados con los grandes campos que se aran cada año. De la diversidad a la monocultura, del mantenimiento al desecho. De muchos tipos de flores diferentes durante una temporada entera, a un solo cultivo durante un periodo corto de tiempo. Desde la perspectiva de un insecto polinizador, este entorno es similar a un desierto biológico y su espacio vital se va reduciendo constantemente. La monocultura es una forma racional de producir cultivos. Es mucho más fácil cosechar un cultivo puro que un conjunto de plantas diferentes que posiblemente tendrían que ser cosechadas de forma distinta. Pero si en un entorno solo hay un campo de colza en flor, los abejorros y las abejas de esa zona están limitados a alimentarse solamente de semilla de colza. Es como si usted y yo comiéramos solamente bistecs durante 3 semanas y luego estuviéramos 3 semanas comiendo solamente maíz o patatas. Nosotros debemos tener una dieta completa y también las abejas tienen que alimentarse de muchas cosas. Deben tener una dieta diversa. Hemos ido perdiendo nuestra diversidad de suministro alimenticio para las abejas y para el resto de insectos beneficiosos para nosotros. La falta de nutrición es un problema en más de un sentido. Las abejas y los abejorros no polinizan de forma altruista, sino para alimentar a sus crías y asegurar su colonia a tiempo para el invierno. Una dieta desequilibrada es probablemente una de las razones del descenso en la población de abejas.
Su alimento es sencillamente insuficiente. Si las abejas están en apuros, y puede que lo estén, ¿qué pasará con aquellos insectos que no son abejas y forman parte de la población de polinizadores? Todos los pesticidas que utilizamos constituyen una gran amenaza para los polinizadores silvestres. No pueden ser buenos para ellos. Y tampoco el que hayamos modificado el paisaje drásticamente. Los desniveles en el terreno están desapareciendo y con ellos la diversidad en la vegetación. Las abejas no están diseñadas para desplazarse volando a grandes distancias, sino para existir en un mundo similar al de las historias de Astrid Lindgren. Pero esa clase de mundo ha desaparecido y sus habitantes viven temporalmente al borde de las carreteras o en pequeños espacios urbanos. Los prados de flores solo constituyen una pequeña parte de nuestro paisaje moderno. En el paisaje agrícola se ha perdido una gran cantidad de recursos proporcionados por las flores. Pero sobre todo, se ha visto reducida la población de plantas de guisante. La producción de semillas de trébol rojo se ha reducido en un 90% aproximadamente en los últimos 100 años. Y en los pastizales donde se alimentan los animales, se está cultivando una mezcla de trébol rojo y hierba. Pero esos pastizales se cosechan 3 e incluso 4 veces al año, lo que no permite que el trébol rojo tenga la oportunidad de florecer. La desaparición o reducción de las plantas de guisante es probablemente una razón importante por la que a los abejorros no les va tan bien. Podríamos preguntarnos por qué los polinizadores no pueden sencillamente adaptarse al nuevo orden. Pero no debemos olvidar que han evolucionado a lo largo de miles de años. Empezamos a destruir nuestro paisaje agrícola y nuestro entorno hace 50 años, y ellos no pueden mantener el ritmo. No tienen la posibilidad de evolucionar y adaptarse al ritmo necesario, debido al sistema al que los tenemos sometidos. 200 aleteos por segundo no son suficientes. La monocultura necesita polinización, pero los milenarios abejorros no se adaptan bien a ella. Los polinizadores silvestres que habitan en los márgenes de los campos de cultivo son muy eficientes, pero en un campo de arándanos de grandes dimensiones, los polinizadores nativos no consiguen llegar al centro. Así que para esas zonas tenemos que recurrir obligatoriamente a los polinizadores comerciales. Las abejas son unos animales extremadamente útiles y muy prácticos en la agricultura a gran escala, porque se pueden traer millones de abejas en un instante y polinizar montones de flores. Sin embargo, las abejas nativas han evolucionado en compañía de muchas de las plantas nativas y polinizan plantas con las que las demás abejas pueden no ser tan eficaces. Los polinizadores nativos son entre 2 y 10 veces más eficaces a la hora de polinizar la flor, porque tienen ciertos comportamientos que les permiten extraer más polen y posteriormente depositarlo en las nuevas flores. Así que las abejas foráneas cumplen su tarea simplemente debido a su elevado número. Pero las abejas nativas coadaptadas y altamente evolucionadas son extremadamente eficaces con muchas de las plantas nativas. Y si las perdemos, podríamos terminar perdiendo diversidad en cuanto a especies de plantas.
Muchas de nuestras plantas nativas dependen para su polinización de las abejas nativas. ¿Cómo reemplazamos las flores silvestres o las partes de una cadena alimenticia que se ha desmoronado? ¿Cómo entender la importancia de las pequeñas criaturas y de que 3/4 partes de todas las plantas dependen de los insectos polinizadores? Dicho de otro modo, casi todo lo que vemos a nuestro alrededor depende de ellos. Hay muchos lugares donde no queda ninguna abeja. Cuando subimos a la montaña, nos encontramos con abejas en su entorno natural. Y es porque allí arriba hay flores silvestres, arbustos, algunos árboles que florecen, etc. También los abejorros son muy comunes allí arriba. Cuando hacemos senderismo y miramos a las flores decimos, mira, un abejorro. Si no fuera por los polinizadores silvestres que habitan allí arriba, no tendríamos esos arbustos y plantas en las montañas. Esas plantas tienen un valor inestimable. Controlan la absorción de agua, proporcionan alimento y cobijo a los animales salvajes. Son realmente importantes. Y desgraciadamente ni siquiera tenemos gente suficiente que las supervise y lleve un control sobre ellas. Naturalmente, en un mundo dominado por las fuerzas monetarias, es difícil estimar el valor de cosas que ocurren en la naturaleza. Y si desaparecieran los abejorros, seguiríamos teniendo innumerables abejas comerciales. No se puede reemplazar a los polinizadores silvestres con abejas domésticas. Y es absurdo pensar que podemos sustituir especies que viven en el entorno natural por especies que criamos nosotros. Nosotros no sabemos cómo funciona todo en la naturaleza o qué ocurre cuando eliminamos ciertas especies. No siempre podemos estar preparados para algo así, puesto que no tenemos un conocimiento de todo. Si hay una especie que cumple una función en un ecosistema, habrá problemas serios si le ocurre algo, ya que ninguna otra especie puede sustituirla. Ya ha habido consecuencias significativas para los productores en Estados Unidos, donde la agricultura industrial ha marginado a los polinizadores silvestres. Se puede afirmar que sin los miles de millones de abejas ambulantes, la producción alimentaria estadounidense no sería posible. Las abejas tienen que llegar aquí de todas las partes del país para poder polinizar las cosechas. Y hoy tenemos aproximadamente unas 32.000 hectáreas en el estado de California que necesitan ser polinizadas. De modo que sin abejas no podemos polinizar las flores para poder así tener una cosecha de almendras. Esto se conoce comúnmente como el Tour de las Abejas, en el que millones de colonias de abejas se transportan a lo largo y ancho de Estados Unidos para polinizar almendros, árboles frutales y silvestres y hortalizas. La demanda es enorme. La cría de abejas es una gran industria y alquilar colonias de abejas es un negocio muy rentable. El mercado manda y la naturaleza se ha quedado en el camino. Los criadores dependen exclusivamente de una sola especie, la abeja doméstica. Cada año parece más difícil encontrar suficientes abejas para colocar en los almendros. Y es más difícil mantenerlas vivas en invierno, así que perdemos alrededor de un 30%, incluso tal vez hasta el 40% este año. Así que tenemos que traer abejas desde Florida para polinizar. Traemos varios cargamentos de Florida, de Texas, de Luisiana, de los estados del sur. Prácticamente todas las abejas de Estados Unidos vienen aquí para polinizar, porque aquí hay escasez de ellas.
A veces nuestras abejas son trasladadas 4 o 5 veces a lo largo del año. Y existe la posibilidad de que se cansen o sufran estrés debido a esa actividad, particularmente cuando las trasladamos en épocas del año en que no hay muchas flores. En primavera hay abundancia y en otoño hay escasez. Esos factores producen más estrés en las abejas y no sabemos cómo afrontarlo. Nosotros empezamos a finales del otoño pasado. Enviaron las abejas desde Pensilvania a Florida para trasladarlas a California y luego volver desde allí otra vez a Florida o a Pensilvania. Recorren unos 25.000 kilómetros al año viajando en un camión. Los sonidos y vibraciones fuertes a los que están sometidas las abejas constituyen con toda probabilidad una fuente de estrés. En su entorno natural, el menor temblor puede poner en peligro sus vidas. Otro grave problema es que los millones de colonias de abejas que se transportan de un lado a otro podrían proceder de menos de 200 reinas, lo que constituye un código genético preocupantemente pequeño, y es altamente probable que su endogamia afecte a su sistema inmunológico. Las cosas empezaron a ir no tan bien para los apicultores cuando el ácaro varroa apareció por aquí en 1987. Tardó unos 6 años en propagarse por todo el país debido a que desplazamos a nuestras abejas con demasiada asiduidad. Y ese ácaro continuará siendo un fastidio para nosotros durante mucho tiempo. El ácaro varroa es originario de Asia y nuestras abejas carecen de defensas contra este arácnido chupador de sangre que se esconde en las celdas de las crías y deposita sus huevos al lado de las larvas. El varroa se está extendiendo a través del sistema de transporte. Puede acabar con una colonia de decenas de miles de abejas y es difícil de combatir. He aquí una prueba de las consecuencias catastróficas que la importación de abejas comerciales podría tener. Este ácaro constituye actualmente una de las mayores amenazas para las abejas y se están llevando a cabo intensos esfuerzos para aislar características que puedan ofrecer resistencia al varroa. Durante la inseminación, transferimos a la reina esperma de zánganos deseables. Las abejas suelen ser muy proclives a la endogamia. Pero cuando quieres ayudar a su desarrollo e intentas aislar características específicas entre las abejas, la inseminación es la única vía posible, con la ayuda de la llamada inseminación con un solo zángano. Hemos conseguido rápidamente, en un periodo de solo 3 años, producir abejas capaces de defenderse contra el varroa, el ácaro que está atacando a nuestras poblaciones de abejas. Estas abejas abrieron las celdas cubiertas y sacaron las pupas, impidiendo así a los ácaros reproducirse. Ahora voy a soplar a la reina para introducirla en la cápsula y que así sobresalga la parte trasera de su abdomen. Estamos incentivando su desarrollo e invirtiendo una gran cantidad de recursos en un insecto. Tal vez esto diga algo acerca de nosotros, de nuestros errores y de la importancia de la polinización. Las abejas llevan muchos millones de años en nuestro planeta y probablemente sobrevivirán también a esta catástrofe. El problema es que esto podría llevar varios cientos de años y nosotros sencillamente no podemos permitirnos esperar tanto tiempo, porque las abejas como polinizadoras son increíblemente importantes para nuestro entorno natural
y nuestro suministro alimenticio. Lo que representa el mayor problema para nosotros es aquello que no podemos explicar. Y el problema se llama trastorno de colapso de la colonia, CCD, como nosotros lo llamamos. Y es muy peculiar. Algo les ocurre a las abejas en un periodo de tiempo relativamente corto. Básicamente todas las abejas adultas, con la excepción tal vez de las abejas con un día o dos de vida, que todavía no están preparadas para volar, y la reina, son abandonadas en la colmena durante un periodo de tiempo relativamente corto. No se ven abejas muertas en el tablón inferior ni en el suelo, simplemente se alejan volando. Podríamos decir, bueno, probablemente sepamos por qué lo hacen. Una abeja enferma tendería a alejarse volando. Esa sería la forma que la naturaleza tiene de evitar que la enfermedad se instale en la colonia, dejando en ella a los individuos sanos. Pero en este caso parece que no hay prácticamente individuos sanos. Entonces, ¿cómo puede una enfermedad extenderse entre una población tan rápidamente? Yo creo que se trata de una enfermedad contagiosa y no sé si vamos a ser capaces de descubrirla. Las abejas existen desde hace millones de años, pero después de 50 años actuando como polinizadoras en la agricultura moderna, están teniendo dificultades para sobrevivir. Estoy echando un vistazo para ver cuántas crías hay. Este es un buen panal de crías. No hay tantas como me gustaría ver. Estas colmenas son un poco débiles, por eso estamos inspeccionándolas. Esta es una colmena de unos 4 o 5 panales, tal vez 5. Nos gustaría que tuvieran alrededor de 8 para la polinización. Bueno, a veces cogemos lo que tenemos. Vamos a ver esta, tiene muy mala pinta. No creo que puedan darnos nada por ella. Ahí hay unas cuantas crías. Esta es una colmena de 2 o 3 panales. No superan la inspección. Si tenemos muchas como esta, tendremos que sustituirlas. En esta la reina está mal. Solo puede poner huevos de zángano. Debe haberse quedado sin semen, así que no sirve. No podemos contar con ella. Una de cada 4 está mal. Así que probablemente calcularemos el número y haremos... Esta no vale. Esta es buena. Esa ya la he mirado. Me picó justo en la frente y no fue nada agradable. De forma desesperada, mantenemos la monocultura y una forma de vida insostenible. Nuestro consumo de productos frescos ha obligado a tomar medidas drásticas para conseguir otro tipo de polinizadores comerciales. Estamos en Nova Sanki, en el sur de Eslovaquia, donde se encuentra la mayor y más moderna producción de colmenas de abejorros del mundo. Llevamos trabajando en este centro desde 2001. Aquí producimos abejorros para Europa y otros mercados selectos, y los producimos a lo largo de todo el año. Durante el año tenemos 2 temporadas importantes, de modo que la mayor parte de la producción se envía en unas 20 semanas. Pero en un año producimos aproximadamente 700.000 colmenas, que es lo que hemos producido en 2013. A pesar de haber sido arrancadas de la naturaleza, las reinas continúan dejándose llevar por su instinto y crean colonias. Una reina recién fecundada normalmente lo primero que haría sería hibernar, pero aquí las temporadas se controlan artificialmente.
Aunque la reina tiene todo lo que necesita, sigue asegurando el suministro de alimento y construyendo celdas para el néctar. Incuba sus huevos y entre 6 y 12 semanas después, unas 50 abejas obreras han eclosionado. La colonia está ahora lista para vivir en la industria alimentaria. El Bombus terrestris, o abejorro común, ha demostrado tener un gran éxito en la producción comercial. Se trata de una especie generalista que se adapta fácilmente a nuevos entornos y se vende con éxito en toda Europa. El mar de plástico, que es el nombre que recibe esta región, necesita abejorros y en grandes cantidades. Es como la ciudad de Estocolmo, envuelta en plástico. En esta zona se ha eliminado toda diversidad biológica. No se utilizan productos químicos de protección. Los insecticidas matan también a los polinizadores y sin ellos, esta producción de verduras sería imposible. Producimos abejorros y los suministramos durante todo el año, porque hay demanda de ellos constantemente. Hay productores que siempre necesitan abejorros, porque producen frutas y verduras para suministrarlas a los supermercados. Y como todos queremos comer todo tipo de alimentos frescos durante todo el año, ellos están obligados a abastecer a las cadenas de alimentación. La única manera de liberar polen de tomate es mediante vibraciones, y para ello se necesita un polinizador muy concienzudo y tenaz. Antes, esta tarea se realizaba a mano, pero el abejorro común es una de las especies de abejorros capaces de sacudir el polen. Esta habilidad ayuda al abejorro en su existencia natural diaria y es también crucial para el suministro de verduras a precios asequibles. El océano de plástico en Almería utiliza cientos de miles de colonias de abejorros, destinados a los invernaderos. Pero muchos acaban en un entorno muy extraño para ellos. Aquí tenemos un palet entero de abejorros para Toreboda. ¿25? Sí. ¿Eso es todo? A pesar de encontrarse transitando durante largos periodos,
Los abejorros que construyen sus colonias y sus larvas necesitan alimentarse. El polen se vierte en las cajas y se controla el contenedor de azúcar. Para los productores es fácil utilizar abejorros porque no tienen que planearlo con mucha antelación. Cuando sus cultivos lo necesitan, los productores nos piden abejorros y los reciben en un corto periodo de tiempo. Y los abejorros empiezan su actividad en la cosecha de inmediato. Realizan esa tarea incluso con bajas temperaturas, cuando no todos los demás insectos están volando o polinizando. Por eso los abejorros son muy útiles para ese propósito. Los polinizadores silvestres no coinciden en su periodo de actividad con nuestros cultivos tempraneros. Por ello necesitamos un número cada vez más creciente de abejorros comerciales para recolectar las primeras y más hermosas cosechas. Utilizo los abejorros para conseguir una mejor polinización de las flores. Llevo muchos años usándolos y son muy importantes para mi trabajo. De esta manera, mis bayas tienen un aspecto mucho más hermoso y no salen aplastadas por un lado, debido tal vez a que la flor no ha sido totalmente polinizada. Y si el hipanto es redondo como debería ser, entonces puedes esperar que dé una baya bien formada. Pero si la flor no está bien polinizada o solo lo está por un lado, obtendrás una baya plana y fea. Y no es tan deseable como conseguir una baya hermosa y bien formada. Tienen un aspecto más atractivo, aunque su sabor sea el mismo. Cuando comemos nos guiamos por nuestros ojos y los abejorros son muy eficaces. Parece que podré conseguir 25 o 30 flores por planta, lo que significa que será una cosecha bastante grande. No está mal. Hola. ¿Tienes un paquete para mí? Aquí tienes, más abejorros. Muy bien. Desechamos en lugar de mantener. ¿Y quién habría imaginado que los abejorros serían un producto prescindible más? Es fácil. Cuando el periodo de floración de los árboles termina, la temporada, por así decirlo, también termina para estas colonias. En este tipo de cajas hay mucha actividad durante un periodo máximo de 6 semanas. Pero pasado este tiempo, la actividad disminuye. Eso significa que cuando esta temporada haya terminado, tiraremos las cajas a la basura y no tendremos que preocuparnos de cuidar nada durante el invierno. El año que viene, compraremos nuevos abejorros. No podemos depender de los polinizadores silvestres para tener cosechas rentables y una rápida floración. Pero si existe la amenaza de parásitos y enfermedades durante su traslado, la liberación de los abejorros en los campos de cultivo podría ser una bomba de relojería. Cultivo manzanas, ciruelas y peras en una superficie de unas 70 hectáreas y utilizo una de estas colmenas por cada 2 hectáreas. Llevo haciéndolo desde hace unos 5 o 6 años y funciona muy bien durante las primaveras frías, especialmente con los perales. El clima frío es especialmente bueno para los abejorros. Yo y una colega mía, Anne Averill, de la Universidad de Massachusetts, colaboramos juntos en un estudio hace 2 años, durante el cual recogí muchas especies de abejas de los campos de arándanos de Maine.
Tras enviarlas a su laboratorio para analizar los patógenos que portaban las abejas, Anne encontró un asombroso número de patógenos de abejas melíferas en las abejas nativas. Es un fenómeno que se denomina propagación patógena. La idea es que si las abejas nativas salen en busca de alimento, es decir, polen y néctar, al mismo tiempo y en la misma ubicación que las abejas melíferas, y estas últimas portan multitud de patógenos diferentes, más de 18 tipos de virus, numerosas variedades de hongos y varios ácaros parásitos, podrían llegar a transferir algunos de esos patógenos. Y hallamos un porcentaje de prevalencia en las poblaciones de abejas nativas que padecían enfermedades que oscilaba entre el 60 y el 80% de muchos de esos agentes patógenos. Así que considero que la situación es extremadamente preocupante. Es un problema que quizás no tenemos en cuenta cuando utilizamos polinizadores comerciales en nuestros campos. Es difícil tener un conocimiento global del problema. Nuestros métodos de cultivo están determinados por la ley de la oferta y la demanda, pero las epidemias y los ataques de parásitos, como el ácaro varroa, pueden tener consecuencias catastróficas sobre los abejorros y las abejas silvestres. Existe una evidente necesidad de abejorros para la polinización. Las personas que se dedican al cultivo necesitan polinizadores para sus productos, por lo que resulta muy difícil prohibir esta práctica. Sin embargo, podríamos empezar por el otro extremo de la cadena y hacer que los polinizadores nativos deseen acudir a estas zonas de cultivo y establecerse en ellas. Esto podría lograrse de diferentes maneras. Por ejemplo, proporcionándoles alimento durante toda la temporada y no solo en el periodo de floración, y también lugares en los que establecerse. Esto resolvería una parte del problema, pero tendría un coste que podría ser superior al coste de importar el abejorro. Pero eso ya es otro tema. Luego está la cuestión de la demanda. ¿Necesitamos realmente todo lo que cultivamos? ¿No deberíamos también controlar lo que consumimos? Somos muchos y queremos comer no solo cantidad, sino también variedad. Y nos gusta comer alimentos frescos. Es poco probable que la gente quiera cambiar voluntariamente sus hábitos de consumo, de manera que la agricultura industrial continuará funcionando a gran escala, ya que hay mucha gente a la que es necesario alimentar. Si dejásemos de criar abejorros, sería muy difícil continuar con la producción de hortalizas en nuestros invernaderos. En la actualidad, existen algunos cultivos que no podrían existir sin la polinización de los abejorros criados domésticamente. Los polinizadores naturales contribuyen a la polinización de los cultivos en campo abierto, pero no contribuyen a la polinización de los productos cultivados en invernaderos, como por ejemplo los tomates. En el desierto plastificado de Almería, los agricultores dependen únicamente de una especie de abejorro. Si éste desapareciera, los seres humanos tendríamos que encargarnos del trabajo. Nuestra producción de alimentos ha creado una preocupante dependencia de los polinizadores comerciales. Abejas y abejorros silvestres son apartados, y en su lugar usamos polinizadores que podemos controlar. Sin embargo, ¿qué ocurriría si de repente se produjera un desequilibrio entre las especies sobre las que presumimos tener el control?
El problema con la importación de animales para realizar tareas en nuestro ecosistema es que no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. En el pasado ya se importaron especies con resultados nada satisfactorios. La introducción de especies foráneas en un ecosistema existente conlleva siempre un riesgo muy elevado. El abejorro común existe en los países escandinavos, pero no las subespecies que están siendo importadas. Esto significa que introducimos material genético que no está adaptado al medio ambiente local. El abejorro común importado es una especie más meridional que ha evolucionado en una zona climática diferente. Su reloj biológico podría ser distinto al de su pariente más septentrional. Estos pequeños cambios pueden alterar un ecosistema y la adición de nuevo material genético podría resultar peligrosa para un equilibrio ya de por sí frágil. La introducción de especies con nuevo material genético puede representar tanto una ventaja como una desventaja para la supervivencia de la especie. Si le confiere una mayor capacidad para sobrevivir en su entorno, es positivo para la especie. Sin embargo, podría ocurrir que los abejorros criados comercialmente sean más grandes y puedan volar un poco más lejos. Y si se reproducen con el abejorro común nativo de Suecia, eso podría darle a este ventaja sobre otras especies de abejorros, convirtiéndolo en un competidor mucho más fuerte dentro de esa comunidad de insectos. La primera consecuencia es que los abejorros, que son más beneficiosos para el medio ambiente local y para la diversidad biológica, se ven superados por estas nuevas especies. El trébol depende exclusivamente del abejorro para producir sus semillas. Esto quiere decir que el agricultor que se dedica a cultivar trébol depende también de los abejorros. La flor del trébol rojo posee una corola tubular muy profunda, de entre 8 y 9 milímetros. Se requiere un polinizador con una trompa o probóscide larga para poder llegar hasta el fondo, succionar el néctar y transferir el polen. Existen abejorros con trompas de más de 1,5 centímetros. Sin embargo, los abejorros que se comercializan para la polinización poseen una trompa de unos 6 a 7 milímetros. Una trompa de esa longitud sigue siendo insuficiente con respecto a los 8 o 9 milímetros de la corola. De modo que estos abejorros a veces roban el néctar sin polinizar la flor. Poseen unas mandíbulas bastante fuertes, capaces de perforar un agujero en la flor e insertar su trompa sin necesidad de utilizar el camino correcto a través de la corola tubular para polinizarla. Y si lo único que hacen es robar el néctar, la planta no producirá semillas. En la actualidad, la población de abejorros se compone principalmente de dos especies, el abejorro común y el abejorro de cola roja, y los dos poseen una probóscide corta. Muchas plantas dependen exclusivamente de los abejorros, y algunas incluso de una determinada especie. Si estos abejorros desaparecen, también lo harán las plantas. Poco a poco, pero irreversiblemente, estas irán disminuyendo y finalmente desaparecerán por completo. Cada día desaparecen más y más especies debido a la agricultura intensiva. Nuestra producción de alimentos necesita polinizadores, al mismo tiempo que contribuye a su reducción. Por otra parte, están los agentes químicos que se están utilizando para crear nuevos e ingeniosos productos cuyo objetivo es conseguir una agricultura más eficiente. Esta forma moderna de agricultura crea una necesidad de productos fitosanitarios en forma de insecticidas y herbicidas. Ambos van de la mano. La agricultura moderna depende totalmente de la existencia de estos productos químicos. Y estos generan, a su vez, la necesidad de más productos químicos. Es un círculo vicioso. Una especie de gran bola de nieve de la dependencia. En otras palabras, cuantos más productos químicos utilizamos, más productos necesitamos.
Los neonicotinoides se utilizan para proteger los cultivos contra las plagas, recubriendo las semillas con una película protectora antes de realizar la siembra, o bien se pulverizan sobre los cultivos en su fase de crecimiento o floración. De esa manera se protegen contra el ataque de los insectos. Se denomina protección inteligente de cultivos. Según las empresas químicas, el uso de estas sustancias posee numerosas ventajas. Una de las ventajas del tratamiento de las semillas con neonicotinoides es que necesitamos menos aerosoles, de manera que se reduce eficazmente la dispersión de otros productos en el medio ambiente. Y al tratarse de productos cuya exposición a las abejas es mínimo, son realmente inocuos para ellas y respetuosos con el medio ambiente. Hace años, la esperanza de vida de una abeja era de 36 a 42 días, mientras que en la actualidad probablemente no va más allá de 25 a 30 días. Esto hace que las colonias no crezcan lo suficiente y que no se puedan obtener grandes poblaciones. Parece que ya no trabajan tan bien. Están sucediendo un montón de cosas desconocidas para nosotros. Llevo 50 años criando abejas y en estos últimos 6 o 7 años se han producido muchos cambios que antes no se veían. Y ha sido desde que los pesticidas sistémicos salieron al mercado. Los ingredientes activos que fabrica Bayer incluyen imidacloprid, clotianidina y tiacloprid. Son productos que actúan sobre el sistema nervioso de las plagas. Muchos de estos insecticidas son altamente solubles en agua. Pueden penetrar en las plantas y permanecer en ellas, especialmente en árboles y arbustos leñosos, durante muchos años. Y muchos de estos insecticidas son tóxicos en concentraciones muy pequeñas. Son insecticidas sistémicos, de modo que la planta los absorbe y los distribuye por todas sus partes, incluidos el néctar y el polen. Por lo tanto, los insectos beneficiosos que visitan la flor quedan expuestos a los productos químicos. Normalmente no hay peligro de exposición porque, por ejemplo, si un insecto simplemente camina sobre la superficie de la planta, no debería estar expuesto al tratamiento. Pueden quedar trazas muy pequeñas de residuos en el néctar o en el polen de las plantas tratadas, pero en una proporción tan ínfima que está muy por debajo del umbral que podría afectar a los insectos no objetivo. Los insectos no objetivo son todas las demás criaturas que se encuentran casualmente en la zona. Se cree que las abejas silvestres solitarias que se acercan a los cultivos tratados con estos productos son incapaces de reproducirse. Se sabe que algunos abejorros se desorientan y pierden la capacidad de regresar a su colmena. Y la reducción en la esperanza de vida de estos insectos es un problema que preocupa a los apicultores y a los científicos. He calculado la longevidad de abejas obreras en colonias que han estado expuestas a dosis de insecticidas no letales. Y he descubierto que la longevidad de dichas obreras se reduce entre un 5 y un 15%. Es decir, de 3 a 5 días. Puede que no parezca una reducción muy significativa de su vida útil, pero en la vida media de una colonia significa que habrá de un 5 a un 15% menos de entrada de alimento. Por otro lado, sabemos que las abejas más veteranas son las recolectoras de alimento más experimentadas, de modo que si esas abejas mueren antes, las abejas más jóvenes y menos experimentadas serán las encargadas de recolectar. Y probablemente sean menos eficientes a la hora de localizar el alimento y transportarlo para alimentar a las ninfas. Todo está conectado y muchas pequeñas dosis producen un efecto combinado.
Los riesgos de los neonicotinoides no se limitan solo a los cultivos que dependen de los abejorros y las abejas. El maíz, las uvas y la avena son ejemplos de plantas autógamas y, a pesar de ello, constituyen una grave amenaza para los insectos polinizadores. Por las mañanas, la humedad del aire se condensa en forma de rocío en la superficie de las plantas, formándose pequeñas gotas de agua. Las abejas suelen recolectar estas gotas porque necesitan agua para sus ninfas. Si la semilla de una planta de maíz, por ejemplo, ha sido revestida con neonicotinoides, se sabe que esa gota de rocío contiene una alta concentración de la sustancia y es extremadamente tóxica. Y cuando las abejas la ingieren, mueren casi instantáneamente. Hemos llevado a cabo una gran cantidad de estudios sobre el terreno, en los que hemos expuesto colmenas de abejas reales a campos de maíz, de cereales y de olivos, donde se produce el efecto del rocío, y observamos si las abejas acudían a esos campos y sufrían algún efecto nocivo. Descubrimos que las abejas normalmente no utilizan las gotas de rocío como fuente de agua. El problema en Estados Unidos es que se han realizado varios estudios y los resultados han sido muy contradictorios. Algunos estudios han demostrado efectos claros sobre las abejas melíferas y las abejas nativas. Otros estudios han mostrado resultados mixtos y otros, en cambio, no han mostrado efectos reales. Así que en este momento la situación en la que nos encontramos es muy preocupante, porque no se está tomando ninguna medida para considerar la posibilidad de prohibir el uso de estos productos en la agricultura para el control de plagas. Es la realidad que vivimos ahora. Hemos comenzado a utilizar pesticidas que no matan a los insectos, sino que atacan a su sistema inmune. Y lo hacemos con nuestras abejas y otros insectos beneficiosos. Estamos suprimiendo sus sistemas inmunológicos. Una de mis mayores preocupaciones como apicultor, para la que no dispongo de ninguna prueba, es que los productos químicos que se emplean en la agricultura podrían cambiar la forma en la que las abejas se orientan, la forma en la que las abejas localizan el alimento, la forma en la que las abejas se comunican entre sí, la forma en la que las abejas perciben los cambios en su entorno y se adaptan a ellos. Si modificamos esas características resilientes básicas, podemos tener un serio problema. Creo que eso podría significar el fin de las abejas. ¿Podrían los entornos urbanos convertirse en un santuario para los insectos polinizadores? Parece que las abejas llevan en las ciudades una vida más saludable que en lo que comúnmente llamamos naturaleza o en nuestros campos agrícolas. Comparadas con un paisaje lleno de cultivos, muchas ciudades ofrecen una gran diversidad biológica. Los productos fitosanitarios y otros productos químicos son muy poco utilizados en entornos urbanos, ya que estos sirven como espacio vital para los seres humanos. ¿Podría ser que la ciudad fuera, irónicamente, un lugar mucho más natural y saludable que el campo? La ciudad es un buen ejemplo de naturaleza muy variada. Los parques son diferentes entre sí y también las flores que colgamos en nuestros balcones. Los patios de las iglesias no tienen todos el mismo aspecto. Y lo cierto es que la mayoría de las ciudades se establecieron en territorios con una rica diversidad biológica. Hola, preciosas. Han recogido una gran cantidad de polen. Aquí están. Tienen mucho polen. Sí, es fantástico. Las hay de todos los tamaños, incluidos los huevos. Estupendo. La ciudad podría constituir una alternativa, pero es también un entorno que cambia rápidamente. Es imposible imaginar un mundo sin insectos polinizadores. La primavera llegaría, pero sin sus flores, con escasez de frutas y verduras.
y con un aspecto completamente diferente. Para nosotros es sencillo utilizar y desechar y más complicado mantener. No es fácil ser conscientes de los pequeños contextos que son vitales para conservar nuestra prosperidad. El insignificante aleteo de una mariposa puede causar una tormenta. ¿Qué ocurriría si los abejorros y las abejas fueran silenciados? Si la sociedad espera a que la ciencia encuentre la solución definitiva, podríamos llegar a una situación catastrófica antes de poder hallar la respuesta final. Y puede que no exista una sola respuesta. De modo que creo que como sociedad tenemos que reflexionar y decirnos, si queremos salvar a las abejas melíferas y a las abejas nativas, porque son la base de nuestra cadena alimentaria y de nuestra existencia, tal vez deberíamos tratar de protegerlas. Tenemos que empezar a ser proactivos, incluso en ausencia de evidencias científicas sólidas. Es preferible pecar de exceso de prevención que seguir diciéndonos, no hay pruebas directas de que estemos ante un problema, mientras nos cruzamos de brazos y contemplamos la desaparición de algunas especies de abejas o la rentabilidad cada vez menor de la apicultura. No podemos continuar con la misma actitud. Es difícil concienciar a la gente de un problema si no le afecta directamente. Casi el 60% de los seres humanos vivimos en ciudades. No estamos en contacto con la naturaleza, ni tenemos mercados de agricultores a nuestro alcance. Cuando desaparece un producto porque un agricultor cercano ha tenido algún problema, no nos damos cuenta. Simplemente importamos el producto y no somos conscientes de los cambios que se producen a nuestro alrededor, a menos que nos afecten directamente. Los malos de la película somos todos nosotros. Somos usted, yo y todos los que vivimos basándonos en los estándares actuales de calidad de vida. De hecho, estamos atrapados en nuestros altos estándares de vida, en nuestro propio esparcimiento y calidad de vida.